Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Queridos amigos, comentamos hoy las lecturas del domingo segundo después de Navidad. La frase que hemos estado escuchando y que seguiremos escuchando: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este versículo del cuarto Evangelio de San Juan, repetido como estribillo en el Salmo responsorial, sintetiza la liturgia del segundo domingo después de Navidad, que prolonga la reflexión sobre el misterio del Verbo encarnado que hemos meditado en Navidad. Vayamos a la primera lectura del libro del Eclesiástico, en su capítulo 24. Nos introduce en el argumento de la descripción de la sabiduría divina, que desde el principio de la creación ha estado presente en el mundo, ordenando todas las cosas, y que por voluntad del Altísimo ha puesto, dice, su tienda en Jacob, es decir, entre el pueblo de Israel. Tuve en Sión morada, fija y estable. Eché raíces en el pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Esta lectura trata de la sabiduría, pero personificada. Y así aparece en varios pasajes del Eclesiástico y en el libro de los Proverbios. Pues habla a todos como si fuera una persona. Y así dice, entre otras cosas: a vosotros, mortales, clamo y me dirijo a los hijos de los hombres. Temed a Dios. Por lo tanto, hay una sabiduría divina, increada, que es la de Dios, es decir, Dios mismo, y otra creada o derramada por Dios sobre nosotros, sobre las criaturas. Hay una expresión que explotan los testigos de Jehová para decir que Jesucristo no es Dios, sino pura criatura. Y es esta: antes de los siglos me creó. Y dicen, si Dios creó esta sabiduría aplicada a Jesucristo por ser creada por Dios, por lo tanto Jesucristo es inferior y no es Dios. Bien, esto no es nuevo en la historia de la Iglesia. A esto tenemos que decir: la sabiduría que convenimos en aplicar a Jesucristo, sabemos que existió antes de la creación del mundo y que todo fue creado por Él, y Él es antes que todo. Por tanto, no se puede decir que Yahvé la creó como si fuera hecha de la nada, como las demás cosas creadas, porque Jesucristo se distingue de toda la creación, pues existió antes que ella, y por Él fue creado todo. La tercera lectura, en este caso vamos a ir al mismo Evangelio, a San Juan. El sublime prólogo de Juan culmina en la contemplación del Verbo encarnado. Dice así, una vez más: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria. Es la sabiduría como segunda persona de la Santísima Trinidad. El Verbo de Dios hecho carne, verdadero hombre. El evangelista habla del testimonio ocular. Lo ha visto con sus propios ojos, lo ha tocado con sus manos y escuchado con sus oídos. Lo ha visto hombre entre los hombres, conviviendo su misma vida, pero al mismo tiempo ha podido contemplar su gloria. San Juan la contempló en el Tabor, en las apariciones después de la resurrección, en la ascensión al cielo. Todo lo que el evangelista ha visto y contemplado quiere transfundirlo en los que lean su testimonio. ¿Para qué? Para que crean en Cristo, Verbo encarnado, para que todos le acojan y reciban de su plenitud gracia sobre gracia, nos dice el Evangelio. Y en especial, ¿la gracia de qué? De conocer a Dios, de conocer a Cristo. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, ese le ha dado a conocer. El Nuevo Testamento, por lo tanto, supera inmensamente esta posición. La sabiduría de Dios se presenta como persona divina, es Cristo, y no de una manera alegórica, sino del modo más real y concreto. Es Cristo Jesús, Hijo de Dios, que encarna toda la sabiduría del Padre, y es la sabiduría de Dios mismo. Es Cristo la sabiduría de Dios. Toma carne humana y viene a morar entre los hombres para revelarles, para revelarnos
los misterios de Dios y así guiarnos más directamente a Él. Después de la primera lectura, pasamos a la tercera también, porque en ella tenemos una explicación clara de lo dicho. Pues en este prólogo de San Juan vemos que al principio de la creación existía el Verbo, la palabra, la sabiduría del Padre, la cual existía siempre con el Padre y estaba junto con Él eternamente. Y por esta sabiduría fueron hechas todas las cosas, y sin Él no se hizo nada. Hace referencia a Jesucristo. Él es el principio u origen, pues sin Él no hubiera existido la creación. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, nos dice el Apocalipsis. Por lo tanto, todo lo que se diga de esta sabiduría que aparece en el Nuevo Testamento como sabiduría de Dios, se aplica a la persona de Cristo. Se aclara aún más con sus dos nacimientos, uno eterno y otro temporal. Esta vez terminamos con la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1. Terminamos con este pensamiento que dice lo siguiente: Dios nos eligió antes de la creación del mundo. Nos tuvo presentes, deseando que fuésemos santos e irreprochables en su presencia, y derramó sobre nosotros toda clase de bendiciones. Por eso dice el apóstol: bendito sea Dios. Bendito es lo mismo que alabado. Todos debemos alabar a Dios y bendecirle, como dice el salmista: alabad al Señor por todas las gentes. Alabadle todos los pueblos, por tantos y tantos beneficios que el Señor nos da. Y alguno puede decir: ¿y por qué alabar a Dios si Él no lo necesita por ser eternamente feliz? Y a esto os respondo con San Agustín. Dice San Agustín: Dios ciertamente no lo necesita, pero lo necesitamos nosotros. La gloria de Dios es gloria nuestra. Él no se hace mejor si le alabas, ni peor si le vituperas. Pero tú, alabándole a Él, que es bueno, te haces mejor, y blasfemándole te haces peor. Mas Él sigue siendo el mismo. Por lo tanto, queridos amigos, queridos hermanos, alabemos a Dios y démosle gracias por todos los beneficios y porque esa sabiduría de Dios se ha hecho carne en Jesucristo, y Jesucristo nos ha enseñado, sobre todo en el Evangelio, las verdades que debemos creer y vivir. Que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo, a la gloria de Dios.